Entonces, estos casos que estoy diciendo de funciones internas no suceden únicamente con tu timestamp. Suceden cada vez que el optimizador tiene que comparar un valor con un campo, con un campo de una columna, con unos valores literales, y tiene que hacer esa conversión. Ya que esto muchas veces altera la cardinalidad, también puede ser que esa función interna me invalide la decisión de utilizar un índice, la consideración de utilizar un índice. Y os pongo el siguiente caso. Select asterisco from test where NVL to char de la fecha coincida con null, sea igual a null. ¿Vale? Es decir, algo así como si convierto a carácter la fecha y hago un NVL cuando haya un valor null, que me vuelva null. Y eso lo comparo con null. Simplemente es una función que está en el web y que a mí me debería permitir en un momento dado crear un índice como este que he creado aquí, FBI date sobre test NVL to char de t null, y tal cual debería utilizarlo. Si yo hago el explain plan de este test y hago el NVL tal cual lo he expresado en la función del índice, es decir, veis que esta cadena coincide con la cláusula del where, debería utilizarme el índice basado en función, pero no me lo utiliza. ¿Por qué? ¿Dónde está el responsable de esa alteración? No row selected, y me encuentro aquí que 788 rows que espera el plan de ejecución. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es esa conversión interna que necesita hacer Oracle? Porque desde el punto de vista teórico no sería necesario hacer ninguna función interna de conversión, ya que el NVL to char de t null es igual que el NVL to char de t null, es decir, la función es exactamente la misma que estoy utilizando aquí, que estoy utilizando en el web. ¿Qué ocurre en este caso? La función interna está transformando y validando el uso del índice, no se está considerando el uso del índice. Y para saber exactamente qué es lo que está pasando, que Oracle entienda cuál es exactamente el formato en el que está ese índice basado en función, y yo pueda expresarle en la where el filtro de forma que coincida con la expresión literal de la función, pues yo debería irme a la User Index Expressions y buscar para ese índice basado en función cuál ha sido exactamente la expresión de la columna que yo necesito. El índice que yo he creado antes, NVL to char de t null, fijaos que internamente tiene el formato de máscara del NLS date format, de lo que yo tenía en la sesión, definí en la sesión como variable de entorno de formato de fecha. Entonces, para que Oracle considere usar el índice FBI date, por mucho que lo haya creado con otra sintaxis, yo debería utilizar en la query el mismo formato NVL to char de t con este formato de máscara a null para que pueda evaluar el plan de ejecución accediendo a este FBI date, a este índice basado en función, y acceda a la tabla test con un coste 3 y con un coste mínimo. ¿Lo veis? En este caso ha habido una transformación que me ha convertido la expresión del índice basado en función, y al buscarlo en el where, tal como yo lo había creado, Oracle me ha hecho esa conversión interna y no ha podido hacer el matching, ¿no? Por lo tanto, hay que tener precaución con los formatos de máscara de fecha de sesión, porque afectan al formato con el que se crean expresiones de índices basados en función. Y que sepáis que, bueno, la lógica, si estas expresiones de estas funciones internas hacen que no coincidan los formatos, el índice no es que no se evaluará, es que no se va a considerar para usarlo en esa query, ¿no? Como filtro de resultados. ¿De acuerdo? Fijaos que la prueba un poco de esto es que yo así tengo el índice definido tal cual, con este formato de fecha por defecto,
borro el índice, defino el NLS Date Format como día a día, mes, mes y los 4 dígitos del año en formato RR, y cuando creo el índice basado en función sobre este NVL to char DT, la expresión se me convierte a este otro formato de máscara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede pasar cuando en una query estéis viendo que no se estén utilizando los índices basados en función y si os encontráis ese internal function por ahí en el explain plan? Probablemente esté pasando algo así. Se esté haciendo una conversión interna para igualar los formatos del campo que se compara con los literales, y si estos formatos no coinciden, Oracle no considera utilizar el índice para devolver las filas. ¿De acuerdo? Ese es el resumen. En un plan de ejecución, cuando hay conversiones implícitas, cuidado con ese internal function y cuidado con la creación de índices basados en función, porque en este caso, ya lo habéis visto, con toDate, este internal function me ha cambiado el formato de la función solamente por la máscara de fecha. Cuando haga el where, debo utilizar ese mismo formato de máscara que es con el que esté definido el índice.